Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Señor. Te damos gracias por tu fidelidad, Señor. Por tu paciencia, Señor, para con nosotros, Rey Santo, Señor. Te damos gracias porque tú eres el Dios de la paciencia, Señor. Y espera, Señor, que nosotros caminemos contigo, Rey Santo, a la par contigo, Señor. Y que caminemos tu camino, Señor, bendito Dios, Señor. Que pisemos tus huellas, Rey Santo, Señor. Y que caminemos en tu palabra, Señor, en lo que nos dejaste enseñado, Rey Santo, Señor. Y que el Espíritu Santo de Dios nos recuerda, nos revela, nos instruye, nos habla, nos guía a toda verdad. Que podamos caminar contigo, Señor, bendito Dios, para hacer la obra encomendada, Rey Santo, Señor. Señor, colocamos tu palabra, Señor, bendito Dios. Tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, Señor. Que entra y penetra, Señor. Padre, que envía esta palabra, Señor, y haga la obra, Señor, bendito Dios, en cada persona para la cual tú la envías, Rey Santo, Señor. Y regrese, Señor, con ofrenda de justicia, Señor, bendito Rey. Edifica, Señor, bendito Rey. Porque si tú no edificas, Señor, bendito Dios, en vano edifican los edificadores, Rey Santo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, y que tu Santo Espíritu traiga la sabiduría, traiga la inteligencia, Señor, traiga la comprensión de tu palabra, Señor. Traiga la enseñanza, Señor. Traiga la revelación a cada uno de mis hermanos, Señor, que están escuchando esta palabra, Señor, y puedan comprender y entender más allá de lo que podamos estar hablando nosotros, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, obra, Señor, y edifica a tu iglesia, Rey Santo, Señor, para que ella, Señor, pueda presentarse como una iglesia pura, santa, Señor, con la imagen y la semejanza, Señor, de Cristo, Señor, sea réplica de Cristo, y así, Señor, bendito Dios, con la misma genética, de la misma estirpe, Señor, bendito Dios, para contraer nupcias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, damos gracias al Señor. Hoy estaremos dando una palabra que el Señor nos ha compartido, nos ha hablado, y pues no podríamos decir que esta palabra solamente es de un discipulado, pero sí es para discípulos, ¿sí? No es de un discipulado en los hogares, sino que es una palabra para discípulos. Y entonces aquellos que están caminando en el discipulado de Cristo Jesús, pues hermanos, para que podamos entender hacia dónde es que va este discipulado, hacia qué nos depara con el Señor, con el Santo Espíritu de Dios, hacia este discipulado. Y también, mis hermanos, aquellos que todavía no han tomado la decisión de ser discípulos del Señor, pues los animamos a que tomen esa decisión, porque es algo maravilloso, mis hermanos, de caminar con el Señor, haber tomado una decisión algún día. Nosotros en nuestras vidas tomamos una decisión de ser discípulos del Señor Jesús y ser bautizados. Entonces es importante que entendamos lo que el Señor nos habla en Juan 3, cuando el Señor está hablando con Nicodemo. Nos dice Juan 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?
¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, mis hermanos, aquí el Señor nos está mostrando 4 tipos de nacimiento, ¿sí? Entonces, el primer nacimiento que nosotros podemos ver es el que Nicodemo le dice al Señor: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces, el nacimiento nuestro, el nacimiento natural que tiene un hombre o una mujer, nacer de una mujer, ¿sí?, de nuestra madre, y ese es el primer nacimiento, que es un nacimiento natural, ¿sí? Entonces el Señor le dice en el versículo 3, le dice a Nicodemo que tiene que nacer de nuevo para poder ver el reino. Lo hemos hablado anteriormente y esta es una dimensión, mis hermanos, el hecho de nacer de nuevo, como les decíamos, y nosotros tenemos allí en el discipulado, tenemos el nacimiento de nuevo, lo tenemos el tema. Entonces el nacer de nuevo tiene que ver con que el Padre nos lleve a Cristo. Cristo, Él ha muerto y ha resucitado y ha derramado su sangre por nosotros. Entonces Él nos compra con su precio de sangre. El Espíritu Santo nos reargulle de pecado donde nosotros nos arrepentimos, ¿sí? Entonces esto es el nacimiento de nuevo. Eso lo tenemos ahí en YouTube. Entonces aquí ya va el segundo nacimiento. Entonces nacemos de la carne, ¿sí?, de padre y madre. Nacemos espiritualmente, y esto no es por voluntad nuestra, no es porque yo haya hecho una oración de fe y entonces ya nací de nuevo. Eso no lo determinamos nosotros, ni lo determina ninguna autoridad humana. Y en esas autoridades humanas también incluyo a los pastores. Este nacimiento de nuevo es del Padre directamente, ¿sí? El Padre, si nosotros lo miramos en Juan 6, nos dice a nosotros que el Señor Jesús, dice Juan 6, 44, 45, está diciendo que el Padre es que los trae a Cristo, ¿sí? Dice el Señor Jesús dice que nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere, ¿sí? Y yo lo resucitaré en el día postrero. Entonces no podemos decir que es una situación de una oración y ya nací de nuevo, no. Y entonces ahí tenemos errores cuando nosotros nos hacen una oración de fe y nos dicen que ya nacimos de nuevo, y después a la hora nos bautizan en agua y al rato después nos sacan todos los demonios. Peligroso, peligroso, porque no sabemos, hermanos, si la persona nació de nuevo o no nació de nuevo, si fue voluntad del Padre o no fue voluntad del Padre. Y entonces se hacen estas situaciones, y por eso nosotros vemos mucha gente, hermanos, en unos estados fuertes y donde dicen que ellos fueron bautizados. Entonces toman el bautismo como algo que es que yo fui bautizado, pero realmente eso lo hicieron en un 2x3, ¿sí? Hicieron no sé cómo decirle, pero en sus cabezas pensarán que sí, nacieron de nuevo y ya, y la hicimos, pero eso lo determina es el Padre. Entonces, después el Señor nos dice en el versículo 5, nos dice que le dice a Nicodemo, respondió y le dijo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces, estamos en una dimensión que cuando nacemos de nuevo podemos ver el reino, y no podemos quedarnos allí sentados, hermanos,
de ver el reino desde lejos. Allá se ve la luz, y así como nosotros podemos estar subidos en una loma y decir, allá es Palmira, por allá esa es Palmira, allá, y la de allá más allá, esa es Buga. No podemos decir así, mis hermanos. No podemos quedarnos en esa posición. Imagínese usted subido en una loma en oscuridad y viendo el reino allá que brilla. ¿Me entiende? Entonces es importante que nosotros sigamos hacia adelante y no nos quedemos solamente como nacidos de nuevo. Entonces el Señor dice, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces es necesario nacer del agua y es necesario nacer del Espíritu para entrar al reino de Dios. Eso no es como nos dicen en el mundo, ¿para dónde se va usted si se muere? Y dice, pues para el cielo, porque pues yo no he hecho nada malo, yo no he matado a nadie, yo no le hago nada mal a nadie. Y no se trata de eso, hermano, se trata es de creer en Cristo Jesús y de caminar en sus ordenanzas, es de caminar en sus mandamientos, los mandamientos del Señor, ¿sí? Entonces, el Señor después le explica a Nicodemo y le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. O sea, como lo que él estaba diciendo, que tengo que entrar otra vez nuevamente al vientre de mi madre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y déjenme decirles, mis hermanos, que aquí dice lo que es nacido del Espíritu y es con una E mayúscula. O sea que es nacido hacia ese nivel del Espíritu de vida en Cristo, del Espíritu Santo, hermanos. Es de ese nivel que el Señor está hablando. Nacer del Espíritu es de nacer en una vida espiritual, en ese hombre nuevo. O sea, llegar a la cúspide de poder decir, aquí se está manifestando un hombre nuevo. O sea, una nueva creación. La nueva creación se está manifestando. Esto es lo que nosotros tenemos que entender cuando nos dice lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, de llegar a esa dimensión, como el Señor nos dice a nosotros que somos una nueva creación, pero nosotros vemos a las personas y que dicen que son cristianos, que son creyentes, pero están peleando y todo eso, ahí todavía no se está manifestando la nueva creación, ahí se está manifestando el hombre viejo que tiene que ser crucificado, ¿sí? Entonces, nos está diciendo la palabra aquí a nosotros, en el versículo 7 dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y entonces aquí nos está hablando el Señor, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, con E mayúscula. O sea que ese nacimiento del Espíritu, mis hermanos, tiene que ver es con una vida espiritual guiada por el Espíritu Santo, mis hermanos. Entonces, nosotros debemos de tener en cuenta esto de que nacemos de nuevo y podemos ver el reino. En este nacimiento de nuevo nosotros debemos apuntar, mis hermanos, hacia el discipulado. Queriendo decir esto que nosotros debemos de ir conociendo todo lo que el Señor nos está enseñando para que nosotros podamos caminar en su enseñanza. Esto es algo importante. En muchas iglesias pueden hablar de un primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, pero muchas veces se habla de estos niveles hacia levantar a una persona para ser un discipulador, ¿sí? Para manejar un grupo. Pero debemos de tener en cuenta que nosotros necesitamos también saber, mis hermanos, de lo que el Señor nos pide, de lo que el Señor habla acerca de el bautismo en agua. Y entonces el bautismo en agua es la decisión, mis hermanos, que nosotros vamos a tomar acerca del caminar en Cristo Jesús, del caminar en su discipulado. Mire, hermano, en Juan 4, capítulo 1, nos dice la palabra. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos
habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Mire lo que dicen: Jesús hace y bautiza más discípulos. Jesús hace. Primero hay que hacer, ir y hacer discípulos de todas las naciones y bautizarlos, ¿sí? Entonces dice aquí: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan. Entonces debemos de tener en cuenta esto, el de hacer discípulos. Y entonces el Señor coloca unas demandas, por decirlo así. Él coloca unos requisitos para que aquella persona camine en su discipulado, camine en su enseñanza. Y esa enseñanza, hermanos, nosotros la recibimos es a través de la enseñanza de Cristo, a través de lo que Él dice que debemos de hacer, mis hermanos. Y entonces nosotros debemos de entender que en Lucas capítulo 9, el Señor está diciendo acerca de que cuáles son aquellos requisitos para seguir a Cristo Jesús. Y en el Lucas capítulo 9, versículo 23 nos dice: Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Bueno, mis hermanos, entonces aquí ya nos está haciendo el Señor unas demandas, o sea, cumplir unos requisitos para empezar su discipulado. Óigalo bien. Entonces Jesús hace y bautiza, o sea que primero uno debe caminar en el discipulado y el bautismo es la decisión que usted va a tomar. O sea, el bautismo en agua, el sumergirse en agua es la decisión que usted va a tomar, de que ya ha calculado, de que ya ha entendido qué es lo que el Señor requiere, y entonces usted se sumerge en el agua y entonces determina las cosas. Nosotros lo pudimos ver en Felipe, hermano, con el etíope. Nosotros debemos de entender que ese etíope tenía los rollos de Isaías, o sea que era una persona que estaba siendo documentada, esa persona estaba leyendo la palabra de Dios, o sea que estaba en el discipulado, por decirlo así. Y cuando Felipe le habla y le habla del Mesías Rey y le habla todo aquello que había de venir y todo, entonces él cree y dice: creo que Jesús es el Señor. Y lo bautizó en agua. Entonces, esto es lo que nosotros debemos de entender, que nosotros primeramente debemos de conocer al Señor, debemos de conocer los requerimientos del Señor, debemos de conocer todo ello y después, hermanos, ser bautizados en agua. Entonces, si nosotros también igual vemos al centurión, a Cornelio, que se le apareció el ángel, este varón ya tenía un caminar en el conocimiento del Señor y que él ofrendaba, mis hermanos. Entonces se le aparece el ángel para que llamen a Pedro y les hable del evangelio de Jesucristo. Y entonces cuando Pedro vino y con los de la circuncisión, cayó el Espíritu Santo sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaban. Y entonces allí después dijeron: ¿podremos negarle el bautismo en agua a estos que han sido bautizados igual que nosotros? Y entonces mandaron a que los bautizaran en el nombre de Jesús. Entonces, mis hermanos, debemos de entender que el Señor está diciendo aquí
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. 1, tome su cruz cada día. 2, y sígame. 3. 3 puntos importantes que el Señor habla. Dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Son 3 puntos que el Señor dice, así como nos dice en Juan 3, que si no nacieras de nuevo, no puedes ver el reino. Si no naces del agua y no naces del Espíritu, no puedes entrar al reino. Entonces, asimismo, el Señor está diciendo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Entonces, tendríamos que mirar qué es negarse a uno mismo, ¿sí? Entonces, es lo mismo que Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. O sea, que Carlos Enrique mengüe, ¿sí? Que Carlos Enrique mengüe y que para que Cristo Jesús se manifieste en mi vida. Esto es negarse a sí mismo, ¿sí? El tomar la cruz cada día, pues lo vamos a seguir mirando y después es lo que el Señor dice, sígame. Entonces, en el versículo 24 nos dice que el que quiera salvar su vida la perderá. O sea, el que quiera salvar su vida, esto es que no se ha negado a sí mismo, ¿sí? Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Es que entrega su vida al Señor, no áreas solamente, porque es que muchas veces nosotros podemos decir que le voy a entregar esta área al Señor. No, hermano, no le entregue el área, entréguese usted todo completo, ¿sí? ¿Para qué? Para que pueda salvar su vida, ¿sí? Entonces dice, todo aquel que pierde su vida, o sea, usted pierde su vida al entregarse todo al Señor. Señor, me entrego todo. No que, Señor, te entrego mis ojos, Señor, porque estos ojos miran muy feo, ¿sí? Miran con laxivia. Señor, te entrego estos ojos. O te traigo los oídos, Señor, porque me gusta el chisme, me gusta oír el chisme, ¿sí? Como decía aquel hombre, hermano en Cristo, que me da mucha risa, que dice que a él no le gusta el chisme, pero lo entretiene. Pero entonces es eso, hermano. No es entregar un área, es entregarnos todo. Todo. ¿Para qué? Para salvar nuestra vida. O sea, todo aquel que pierde su vida por causa de mí, la salvará. Entonces dice el Señor, ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Óigalo bien, es uno mismo el que se pierde y se destruye. Sí, es uno mismo. Nosotros no podemos sacar la disculpa, mis hermanos, como en el Edén, porque Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros y allí se acabaron todas las disculpas. En Edén empezaron con Adán y Eva. Dijo, Señor, la mujer que tú me diste, esta me hizo caer. Y a la mujer le dice, Señor, la serpiente me engañó. Hay disculpas para las cosas. Pero nosotros no podemos ya terminar. Ya en el Gólgota terminaron todas las disculpas, hermano. Porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. No tenemos disculpa. Entonces el Señor dice, ¿qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo? O sea, que todo lo... tengo tantos likes en estas cosas de las redes sociales. Me llaman, soy conocido. ¿Qué le gana? ¿Qué se gana con tener todo el mundo y usted mismo se está destruyendo a sí mismo y perdiéndose usted mismo? Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, o sea, que aquella persona que no le gusta predicar el evangelio, aquella persona que se queda callada porque se puede estar avergonzando. Uy, qué oso. Y ahora con el coronavirus, como es 1 metro de distancia, entonces mejor porque ya no puedo hablar a toda la gente. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria. Entonces uno le pregunta a las personas y le dice, ve, ¿vos por qué no evangelizás? ¿Vos por qué tal cosa? ¿Vos por qué tal otra? Ay, no, es que a mí me da pena.
Ay, no, es que a mí tal cosa, es que a mí tal otra. Entonces, esto tiene que ver, mis hermanos, con avergonzarse, porque uno tiene que esculcarse y ver allá adentro si es que le da vergüenza a uno hablar. Uy, no, yo mejor no hablo nada para que la gente no lo vaya a tratar mal a uno. Entonces, eso no está bien, mis hermanos. Eso no está bien, ¿por qué? Porque el Señor también, cuando Él venga en su gloria, Él va a testificar de nosotros delante del Padre y delante de los ángeles. En Lucas 14:25 nos dice la palabra de Dios. Grandes multitudes iban con él y volviéndose le dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí hay otros requerimientos que el Señor habla acerca de su discipulado, mis hermanos. Entonces estas son enseñanzas que el Señor nos da a nosotros para que nosotros tengamos en cuenta en el caminar en Cristo Jesús. Y aquí está diciendo, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, porque era mucha la gente que lo estaba siguiendo, pero entonces muchos pueden seguir al Señor por los milagros, muchos pueden seguir al Señor por las sanidades, por el alimento que les dan. por el alimento. Aquellos que el Señor también les dijo, ustedes me siguen, es porque llenaron sus vientres. Cuando se hizo la multiplicación de los peces y de los panes, el Señor les habló en Juan 6, les habló reiteradamente sobre eso. Ustedes me están buscando es porque llenaron sus vientres, pero síganme por otras situaciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué situación estoy caminando en Cristo Jesús? Esa es la pregunta que nosotros deberíamos de hacernos también. Estoy caminando en el Señor Jesús y me he dedicado es porque necesito que sane a mi mamá o que sane a mi hijo o que me ayude a pagar los recibos, me ayude a pagar el gota a gota, me ayude aquí, me ayude allá. Entonces podemos estar caminando en el Señor también porque he entendido que dio su vida por mí y yo debo de ser agradecido con Él. Y que aún Él tiene obras para mi vida, para hacer, para desarrollar, y quiero hacer esas obras que Él preparó desde antemano. Entonces aquí el Señor les dice que si alguno quiere venir en pos de Él, debe de amarlo más a Él que a padre, que a madre, que a mujer, que a hijos, que a hermanos, que a hermanas, ¿sí? Porque es que aquí nos dice la palabra aborrecer. Entonces uno podría decir, tengo que aborrecer a mi esposa, entonces váyase de aquí, yo no quiero nada con usted o tal cosa. No, no es así. Es acerca del amor, ¿sí? Que primero debe ser ese amor hacia el Señor Jesucristo, o sea, que es Dios mismo, y después, como decir, amar a tu Dios, ¿sí? Con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primero debemos de amar al Señor Jesús y después amar a nuestro padre, a nuestra madre. Muchas veces nosotros podemos tener a un hijo o podemos tener
a la esposa o podemos tener a la mamá o al papá, los podemos tener primero que el Señor. Y prevalecen más las decisiones y las cosas que digan ellos que lo que el Señor quiere que nosotros caminemos. Entonces, por eso es que el Señor dice acerca de ello. Y dice aquí, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea que reitera el Señor, aquí mismo en Lucas está reiterando, porque lo había dicho en Lucas 9, entonces el Señor está reiterándolo a una multitud y le está diciendo, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Entonces, óigalo bien, él ya empezó a edificar esa torre. Aquí nos dice, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. O sea que sí, ya había empezado a edificar esa torre. Y es lo que cuando nosotros nacemos de nuevo y empezamos a caminar, estamos echando cimientos, estamos echando ladrillo, ¿sí? Para hacer la casa. Entonces el cálculo que el Señor nos invita a hacer es un cálculo de todo lo que Él está pidiendo, ¿sí? Es el cálculo de lo que Él demanda y si soy capaz de caminar en pos de eso. Dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de Él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Se metió en el cristianismo y mira lo que anda ahora, mira. Entonces dice aquí también el Señor hace una comparación, o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Entonces, hermano, es cuando nosotros tenemos muchos argumentos, 10,000 argumentos, tenemos 10,000 argumentos para hacerle frente al Señor con 20,000 bendiciones. Porque es que el caminar en Cristo, hermano, es de bendición, hermano. Recibimos bendición porque el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será dado por añadidura. O sea, son bendiciones, hermano, que uno recibe. Y uno tiene 10,000 argumentos para sacarle el cuerpo. Entonces, por eso es que es mejor hacer, hermano, uno cuentas a ver si puede lograrlo. Déjeme decirle, hermano, que muchas veces nosotros no hacemos esas cuentas. Nosotros no nos ponemos a medir lo que cuesta seguir a Cristo, porque es en Lucas 14 el título, ahí en el versículo 25 dice lo que cuesta seguir a Cristo. Entonces nosotros no hacemos cuentas de eso, porque no nos enseñan a hacer las cuentas. A nosotros no nos dicen lo que es caminar en Cristo. A nosotros nos pueden pintar el caminar en Cristo en una felicidad, nos pueden colocar el caminar en Cristo en flores, en un campo verde, en una familia unida, en risas y todo eso, felicidad. Pero déjeme decirle, hermano, por eso el Señor habla y dice, haga cuentas. Por eso el hombre rico, el muchacho rico, ¿no? Gracias, mi hermana. Sí, por eso el muchacho, el joven rico, él dijo, no puedo vender todo y repartírselo a los pobres. Y entonces, ¿yo qué quedo? Y seguir al Señor y para saber qué me depara seguirlo a Él. Es eso, mis hermanos. Gracias, mi hermana. Es eso. Es eso. Por eso mucha gente, hermano, empezaron a caminar y dejaron todo. ¿Pero por qué? Porque no se hizo el discipulado con ellos.
No se hizo el discipulado de cuánto es lo que cuesta el seguir al Señor. Por eso dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mis hermanos, y miramos en Lucas 17 y nos habla acerca de la mujer de Lot. Y nos dice así, Lucas 17, versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Miren, mis hermanos, que cómo el Señor está reiterando, no solamente habla de llevar la cruz, sino que está reiterando cada vez más acerca del que procura salvar su vida la perderá, y todo el que pierda la salvará. Y déjeme decirle, hermano, ¿por qué el Señor habla acerca de la mujer de Lot? La mujer de Lot era de Sodoma, allá donde vivía Lot. Recordemos que Lot llegó solo, sin mujer, y con sus posesiones. Allá conseguiría esta mujer y allá tuvo sus 2 hijas. Pero fíjense, mis hermanos, que esta mujer de Lot, ella volteó a mirar hacia atrás. Y también el Señor nos habla que el que toma el arado y mira para atrás no es digno de él también. El Señor nos habla, entonces, todo el que procura salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda, la salvará. Entonces, debemos de mirar cómo es negarnos a nosotros mismos, cómo es nosotros entregar nuestra vida al Señor. Y tiene que ver con Gálatas capítulo 5, hermanos, el versículo 17 nos habla. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Mire que nos está hablando de el Espíritu Santo de Dios y de los deseos nuestros, los deseos carnales nuestros. Porque los deseos de la carne es contra el Espíritu Santo, porque está con E mayúscula. Y el del Espíritu contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. O sea que siempre va a estar el Espíritu Santo de Dios mostrándonos las cosas para que no las hagamos. Y aconsejándonos y enseñándonos. Entonces muchas veces, ¿quién puede más? ¿La carne o puede el Espíritu? Y eso lo decidimos nosotros mismos, hermanos, de acuerdo a el compromiso que nosotros tengamos con el Señor, ¿me entiende? Podemos ser hijos de Dios, pero el compromiso que tenemos con Él, si estamos más comprometidos con el mundo, con la carne, o estamos más comprometidos con Él. El versículo 18 nos dice: Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Óigalo pues, hermano. Entonces, esto es lo que nosotros pudimos estar haciendo en el mundo. Nacimos de nuevo y tenemos que ir trabajando en negarnos a todo eso. Y no es un poquito, yo fumaba una cajetilla de cigarrillos, ahora estoy fumando, yo no sé cuánto lo tienen las cigarrillas, pero ahorita estoy fumando 5. Y así poco a poco hasta que deje fumar. No, hermanos, no es así. Entonces yo fornicaba con tantas, ahora voy a fornicar con este poquito. No, hermanos, no es así. Es algo que nosotros tenemos que cortar, mis hermanos, de raíz. Y esto tiene que ver con el mismo nacimiento de nuevo, porque muchas personas creen que han nacido de nuevo, pero realmente
no han nacido de nuevo. Y entonces le cuesta dificultad con todas estas cosas que son obras de la carne y de negarse a sí mismos, les cuesta dificultad porque están llevando es una religión y no han nacido de nuevo. El nacido de nuevo debe entender, hermano, que tiene la simiente de Cristo y la simiente de Cristo y el Espíritu Santo nos ayudan. Por eso dice que el Espíritu Santo está contra la carne. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar, pero son decisiones de nosotros. O sea, los nacidos de nuevo, hermanos, el Espíritu Santo está en nuestras vidas y Él quiere que nosotros nos santifiquemos, que nosotros nos guardemos para el Señor, que caminemos en pureza. Entonces dice, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y entonces no vamos a estar haciendo estas obras de la carne y que la ley no nos va a caer encima en nosotros. Como decirle culpable por ladrón, culpable por adúltero, culpable por fornicario. Esto es la ley, hermanos, que cae porque la ley lo dice para manifestar el pecado. Entonces el Señor nos dice, los que sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, no quiere decir que no la cumplamos, no, estamos por encima de la ley, mis hermanos, no estamos en estas prácticas. Esto tiene que ver con el negarnos a nosotros mismos. En 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18 nos dice: Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahí están, mis hermanos. Entonces, las obras de la carne es dejar todos estos vicios, hermano. El caminar en Cristo Jesús, el negarnos a nosotros mismos tiene que ver con dejar los vicios de las obras de la carne. Y aquí nos está hablando de este pecado en especial, el de fornicación. El de fornicación, la fornicación es el actuar prostitutamente, sea un hombre o sea una mujer. ¿Sí? El hombre que esté con una mujer, con otra, eso es actuar prostitutamente. O la mujer que está con un hombre, con otro, eso es actuar prostitutamente. Y puede ser que en 10 años estuvo con 20 hombres, hermano, es un actuar en prostitución. Hermanos, entonces el Señor dice que la fornicación es un pecado contra nuestro propio cuerpo, o sea, contra el templo de Dios, porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo de Dios y que Cristo Jesús también quiere morar en nuestras vidas y el Padre también quiere morar en nuestras vidas. Entonces debemos de entender, hermano, que el Señor nos dice que glorifiquemos a Dios con nuestros cuerpos, hermanos. O sea, como el apóstol Pablo nos lo dice en Romanos 12:2, que como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional, que es el servicio entendible, mis hermanos. En Efesios capítulo 4, versículo 22 nos dice: En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira, hermanos, que aquí nos está hablando entonces de una vida nueva, un hombre nuevo, una nueva creación y un hombre viejo, ¿sí? Y entonces está diciendo, en cuanto a la manera pasada de vivir, nosotros tenemos que despojarnos, somos nosotros, hermanos, crucificar ese hombre viejo, ponerlo en la cruz. Y por eso es que el Señor entonces nos habla de llevar la cruz. ¿Para qué? Para crucificar ese hombre viejo, para colocar allí en la cruz a ese hombre viejo que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente,
y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad, cada uno con su prójimo. Somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sí, mis hermanos, esto tiene que ver con la enseñanza del apóstol Pablo, la enseñanza del Señor Jesús hacia nosotros, mis hermanos. Y entonces aquí esta es la parte de qué es lo que debemos de despojarnos, qué es lo que nosotros debemos de negarnos de nosotros mismos y qué es el ejemplo, qué es lo que el Señor nos dice que debemos de hacer. Entonces, en Colosenses capítulo 3 nos dice la palabra, versículo 5. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Mira, hermanos, entonces podemos seguir caminando en Cristo Jesús en estas mismas condiciones o empezar a trabajar en negarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque tan sencillo que es decir una mentira y quedar uno bien con la persona, ¿no? Y no se trata de eso. Es de dejar de mentir, mis hermanos. Es dejar de hacer lo antiguo. Por eso es que el Señor dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, o sea, con sus vicios. Y, por ejemplo, también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas de su boca. Hermano, tenemos que tomar decisiones de si quedamos como nacidos de nuevo y que aún nos pueden borrar del libro de la vida, porque en Gálatas nos dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, o avanzamos para nacer del agua y para nacer del Espíritu, o nos quedamos allí en esa situación, mis hermanos. Entonces, el discípulo dice: porque si vive conforme a la carne, vais a morir, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Esto nos lo dice en Romanos 8. 8:13. Y entonces, mire, hermano, tan importante que es esto. O sea, es por medio del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, que vamos a hacer morir estas cosas. No con nuestras propias fuerzas y con nuestra voluntad. Sí, tiene que haber, pero la ayuda del Espíritu Santo para que sea una obra del Espíritu Santo, mis hermanos, y no una obra de la carne donde nos vanagloriemos. Por eso es que dice que el Espíritu Santo glorifica a Cristo, porque Él nos ayuda a hacer morir estas cosas. Mira, cuando estamos evangelizando, nos dicen las personas, dicen: mire, yo sin nada de ir a esas religiones, a ir a esas iglesias, ni nada de eso, yo dejé la marihuana, yo dejé todas esas cosas, yo las dejé. Y yo le dije: pero
el espíritu ese que se quedó allí de drogadicción, ¿te lo sacaron? O vos mismo por tu voluntad puedes dejar la droga, pero ese espíritu está allí. Y Dios quiera que no te haga caer otra vez en el pasado. Pero es esto, mis hermanos. El Señor nos habla a nosotros y nos dice que debemos de hacer unos cambios en nuestra vida. Y aquí en Colosenses lo dice en ese título, en el versículo 5 dice la vida antigua y la vida nueva. Entonces, mis hermanos, el Señor Jesús nos enseñó y nos dio ejemplo, mis hermanos, de lo que es morir, de lo que es negarnos a nosotros mismos. El Señor Jesús, él hubiera podido pedir que lo honraran, él hubiera podido pedir muchas cosas, pero él mismo dice en Mateo 20:28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. hermanos, hay muchas personas que lo están mirando a usted, lo miran a usted y muchas personas pueden empezar a decir, quiero caminar en ese caminar que ha caminado él, porque veo los cambios en su vida. Y entonces, mis hermanos, esto es lo importante, porque el Señor dice, para dar su vida en rescate de muchos. Tú tienes que entregar tu vida al Señor, porque el Señor te ha dado unas obras de justicia para realizar y vas a salvar a muchos, pero tienes que negarte a ti mismo, tienes que llevar la cruz, tienes que morir, tienes que resucitar. Como lo veimos, son 4 nacimientos y el nacer del Espíritu, primero uno muere, ¿sí? Y después para esta resurrección, para nacer en el Espíritu. Entonces, el Señor también, ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, hermanos, el Señor nos está enseñando también acerca de lo que Él hizo y que nosotros también lo debamos de hacer. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya, mis hermanos. Esta es una enseñanza que nos deja el apóstol Pablo y hace el comparativo del Señor Jesús como hombre y que Él no se estimó en ser igual a Dios. Él hubiera podido decir, bueno, yo vengo acá a la tierra, pero voy a ser así de esta forma, me dejan estos dones, me dejan estas cosas, pero no, Él se humilló y se despojó y fue un siervo, óigalo bien, se hizo hombre, pero hecho semejante a los hombres y como un siervo y en la condición de hombre. No podemos decir, hermanos, que el Señor era 100% hombre y 100% Dios. ¿Por qué? Porque entonces, ¿cómo venció a Satanás y cómo fue esa batalla allí en el desierto cuando fue tentado? Si hubiera sido Dios mismo, pues eso no hubiera pasado nada de eso. Eso hubiera sido suave. Pero dice allí que el Señor fue llevado por el Espíritu Santo. Él estaba lleno del Espíritu Santo, pero Él salió en el poder del Espíritu Santo. Entonces no podemos decir que el Señor Jesús era Dios siempre, 100% Dios, 100% hombre. No, fue el Espíritu Santo y así como en nosotros, en nuestras vidas,
que somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos, asimismo Él fue guiado por el Espíritu Santo de Dios. En Él habitaba la plenitud de la deidad. Habitaba el Padre y habitaba el Hijo para la guianza, mis hermanos. Entonces no podemos decir, es solamente que nosotros también podamos caminar en esa llenura y caminar en esa guianza, y podemos entender que el Señor mismo también le fueron dados los dones espirituales del Espíritu Santo. Fue todo ello, hermano. El Señor hizo, porque Él mismo lo dice, cuando lo de la blasfemia contra el Espíritu Santo, Él mismo lo dice. Dice, si yo echo fuera demonios por el Espíritu Santo. Entonces, aquí está hablando de que Él no lo hacía en su poder, Él lo hacía en el poder del Espíritu Santo, en la guianza del Padre, mis hermanos. Lo que veía hacer al Padre, Él lo hacía, y lo que hablaba el Padre, Él lo hablaba. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo que nosotros también nos despojemos de esos orgullos y de todas esas cantidades de cosas que tenemos en nuestra vida, y despojarnos como siervos, ¿sí? Como esclavos del Señor, hechos semejantes a los hombres, y estando en la condición de hombre, humillarse a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Hermano, el Señor nos dice que carguemos la cruz, y la cruz es para morir allí, para morir a ese hombre viejo, para morir al pecado, mis hermanos, y caminar una vida espiritual, mis hermanos. Entonces, esto es lo que el Señor está diciendo. Por eso nos dice al comienzo, dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, no es solamente el de humillarnos, sino también de llevar la cruz, y entender que el llevar la cruz es para la muerte, y es nuestra muerte a todo lo vacío, a todo lo mundano, a todos los deseos carnales, a todos los deseos de los ojos, a todo ello, mis hermanos, a todo ese orgullo, a toda esa vanagloria. Es morir a eso, es sacarlo de nuestra vida y colocarlo, clavarlo en la cruz que nosotros estamos llevando, nuestra cruz, mis hermanos. Entonces, allí en 2 Corintios, la palabra de Dios también nos dice a nosotros, en el capítulo 8, versículo 8 nos dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros. También la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, mis hermanos, aquí el Señor nos está diciendo a nosotros que Él era Dios, Él todo lo tenía, y Él se despojó. Él se despojó y se hizo pobre, o sea, como lo dice Filipenses anteriormente, ¿sí? Y dice, se hizo pobre siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, o sea, el ir a la cruz, y hermano, ¿sabe una cosa? El Señor, a Él lo despojaron de sus ropas en la cruz. Él no estuvo con ese trapito que lo pinta. La secta católica romana, no, hermanos. Aquí lo dice que se hizo pobre, ¿sí? Y siendo rico, y se despojó de todo para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Y hermanos, ¿sabe cuál es la riqueza nuestra, hermanos? Primero, que somos templo de Dios, y Dios está en nosotros, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y también, hermanos, los dones espirituales que nos dan para hacer la obra encomendada por Él. Entonces, esa es nuestra riqueza, hermanos. Y cuando hacemos esa obra, hermanos, nos dicen a nosotros en aquel día, en el tribunal de Cristo, nos van a decir: buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor, gobernarás sobre tantas ciudades. Esto es lo importante en que debemos de tener en cuenta para nosotros seguir ese caminar en Cristo Jesús, seguir ese discipulado, llegar a las aguas, bajar a las aguas, bautizarnos, llevar la cruz, mis hermanos, y morir allí en la cruz.
Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, bendecimos a todos aquellos nuestros hermanos, Rey Santo, Señor, que tomaron la decisión, Señor, bendito Rey, de caminar, Señor, contigo, Señor. Que han calculado, Padre Santo, Señor, todo lo que tienen que dejar, Padre Santo, Señor, por ganarte a ti, Señor. Por estar contigo, Señor, la vida eterna contigo, Rey Santo, Señor. Bendecimos a nuestros hermanos y los fortalecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Fortalécelos, Padre. Fortalécelos, Santo Espíritu de Dios, a seguir adelante, Señor, en las dificultades, en todas aquellas cosas, Señor, donde tú pruebas, Señor, donde tú, Señor, nos llevas al desierto, donde tú, Señor, bendito Dios, haces una obra con nosotros para aún morir, Señor. Tú llevaste al pueblo de Israel al desierto para ver qué había en su corazón, Señor. Tú estás ministrando nuestro corazón, Señor. Tú estás ministrando, Señor, nuestro ser, bendito Dios, espiritual, Señor, la iniquidad para dejar de pecar, Rey Santo. Te damos gracias, Rey. Para que nosotros podamos dejar todo ese hombre viejo ahí en la cruz, Rey Santo, Señor. Morir, Señor, y ser bajado de esa cruz ya listo, Señor, para resucitar en esa vida espiritual, Señor, en ese nacimiento del Espíritu, Rey Santo, Señor. Rey Santo, Señor, te damos gracias, Rey. Te bendecimos y te exaltamos tu santo nombre, Rey. Rey, te pedimos, Rey, por aquellos, Señor, que han empezado a caminar, Rey. Que los ayudes, Rey Santo, Señor, a tomar esa decisión también, Rey Santo, de seguir contigo, Rey. De los que están caminando y ya están cerca, Señor, de que van a ser crucificados, Rey Santo, Señor, para morir, Padre Santo, Señor. Fortalécelos para seguir adelante, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Bendecimos a todos aquellos, Rey Santo, Señor, a los cuales has llamado, Señor, bendito Dios, a los cuales has escogido para obras poderosas, Rey Santo, Señor. Los bendecimos, Señor, y seas manifestándote a ellos, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.